Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, el nombre del webinar lo dice todo, ejemplos de Machine Learning desde cero en 60 minutos. Todos sabemos que estamos inmersos en un mundo donde las computadoras participan no solo en tareas sencillas y repetitivas, sino también nos ayudan a tomar decisiones o en algunos casos deciden por ellas mismas. Es necesario saber cómo y cuál es el alcance actual de estas posibilidades basadas en la inteligencia artificial. La mejor forma para ello es desarrollar un sistema y ver cómo trabaja. Nos acompaña el ingeniero Marcelo Semería, es ingeniero, ha realizado trabajo en telecomunicaciones en el Laboratorio de Desarrollo de la CNC, posee experiencia en video, internet y seguridad en empresas de CTV. También se ha destacado en el área docente en comunicaciones de datos y seguridad, donde desempeña como titular en la actualidad en nuestra universidad, la Universidad Abierta Interamericana. Bienvenido Marcelo, un gusto tenerte en este espacio con nosotros, con un tema tan interesante. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes a todos. Hola Darío, un gusto estar acá. Muchas gracias por haber invitado a participar en este evento tan interesante. Y bueno, cuando vos dispongas comenzaríamos. Sí, simplemente comentarles a todos los que nos siguen por Zoom y por YouTube también, que vamos a desarrollar este webinar hasta unos minutos antes de las 19, y los que están en particular conectados por Zoom, abajo a la derecha tienen un icono que dice preguntas y respuestas, así que los que deseen postear sus preguntas allí, yo oportunamente te las voy a ir haciendo llegar, Marcelo. Así que dicho esto, te cedo la palabra y comenzamos con el webinar. Bueno, muchas gracias Darío. Voy a compartir pantalla a ver si no tengo problema. Espero que todo me funcione bien, porque bueno, aquí estamos. Supongo que están viendo el primer PowerPoint. ¿Es así, Darío? Sí, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, como ya les comentaron recién, vamos a hablar sobre Machine Learning desde cero. Y los Machine Learning son, como bien se adelantó también, actualmente un enorme sistema que nos permite ayudar en todos los trabajos que estamos haciendo. En este webinar vamos a buscar mover a la acción. Yo siempre considero que el webinar tiene que empujar a que la gente actúe, a que la gente haga algo, y es por eso que no solamente vamos a dar las bases teóricas, la idea es que el que está buscando esta información no conoce sobre Machine Learning, la idea es desde cero, como dice, y todo manejarnos con ejercicios, con una aplicación que nos va a permitir desarrollar el sistema. Bueno, empezamos entonces. Aquí soy yo. Me pueden ver también seguramente en un cuadro. Y lo que me interesa serían las redes de datos, seguridad informática e inteligencia artificial. Mi correo lo tienen allí. Cualquier duda que tengan, preguntas que me quieran hacer, ya sea referido a los temas que me interesan o referido a la charla que estamos conversando ahora, serán muy bienvenidos. Y comenzamos nomás. Y comenzamos diciendo que es el Machine Learning, porque no podemos simplemente ir a la parte práctica sin tener una brevísima, aunque sea idea teórica. Y Machine Learning son máquinas que aprenden, es aprendizaje automático. Es decir, cuando una máquina puede hacer algo para lo que no está explícitamente programado, ahí decimos que estamos trabajando con Machine Learning. La máquina va aprendiendo, a medida que va haciendo cosas, va desarrollándose mejor. Por lo tanto, no solamente tenemos que ver que aprenda, sino tener alguna forma para medir lo bien que se desempeña, que es lo que vamos a hablar hoy. Para experimentarlo, vamos a usar una aplicación de Microsoft, de Machine Learning de Microsoft. Ustedes pueden, si quieren hacerlo ahora mientras estoy hablando, pero no sé si van a poder hacerlo simultáneamente, pero cuando termine, sería muy interesante que hagan lo mismo que hicimos acá y vayan intentando armarse ustedes mismos, aunque no tengan conocimientos previos, van a ver que es sumamente interesante armar un sistemita y ver cómo funciona. El único problema que pueden tener con esta aplicación es que van a tener previamente, a veces se les queda
es una especie de loop. Para eso tienen que borrar el caché, y una vez que borran el caché que puedan tener, ya empieza a andar bien. Si no quieren borrar el caché, simplemente pongan otro browser nuevo y no van a tener problema. El sistema es realmente fantástico para probar, para usar. Y vamos a ver cómo aprende. Un humano, ¿cómo aprende? Un humano, ustedes le muestran una manzana, y después a lo sumo dos, y después le muestran varios objetos, y el humano enseguida dice manzana, y normalmente acierta, normalmente sabe cuál es una manzana. Una máquina, en cambio, no. Necesita gran cantidad de datos, necesita muchos datos para poder saber cuál es la manzana. Es decir, una cosa que tenemos que ver de entrada es que los datos en Machine Learning son importantísimos, interesantísimos, y es una de las dos cosas que más importan, datos y algoritmos. Con esas dos cosas que ande bien, ya seguramente vamos a tener un buen desempeño en nuestro Machine Learning. Sabiendo eso, sabiendo que los datos son lo más interesante, una de las cosas más importantes, tenemos que ver por qué ahora tenemos que empezar a estudiar esto, porque se nos dan en estos momentos la conjunción de un montón de cosas que impulsan a que el Machine Learning ande bien. Tenemos mucha disponibilidad de datos, muchísimos datos de cualquier cosa. Vean que cada vez que compramos algo, toman información sobre lo que hacemos. Ustedes intentan, compran algo por internet y después en el diario, cada vez que entran a ver, le ofrecen el producto similar al que ustedes compraron. Es decir, hay una enorme cantidad de datos. Eso también da pie a otras partes, que es seguridad informática, pero por ahora nos está interesando los datos. Además tenemos disponibilidad a bajo costo, en algunos casos a costo cero, pero enorme cantidad de disponibilidad, cosa que antes era casi imposible tener. Estamos hablando de 15 años atrás, era todo mucho más complicado. Tenemos potencia de cálculo, la potencia de cálculo enorme en nuestras máquinas o inclusive en la nube. Vamos a hablar después de aplicaciones que nos permiten trabajar directamente en la nube y tener potencia de cálculo prácticamente impensada hasta no hace demasiado tiempo. Y gran cantidad de análisis de datos. Podemos trabajar, saber qué pasa con los datos de una forma muy sencilla. Todo esto lleva a que ahora es el momento para empezar a ver cómo se va a desempeñar en el futuro Machine Learning, que es, como bien comentó Darío antes, una parte de la inteligencia artificial. Dijimos que los datos eran muy importantes. Y si los datos son muy importantes, ¿dónde hacemos para encontrar datos? ¿Dónde encontramos un dataset con la información que tenemos? En Internet tenemos gran cantidad de datos, y aquí tenemos unos pocos de los más conocidos. Vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos. Aquí tenemos depositorios de datos, repositorios de datos, en el cual buscamos dataset de prácticamente lo que nos haga falta. Si ustedes tienen que sacar alguna información de algo, bueno, pueden buscar dataset en muchos lados para empezar a trabajar. Después, sin duda, en el caso que su tema sea muy específico, tendrán que procurarse los datos, cosa que no siempre es demasiado fácil. Las bases de datos públicas se pueden acceder, las bases de datos privadas son un poco más caras, y bueno, depende de lo que nos haga falta, vamos a tener que recurrir a ellas, o nos puede bastar con las bases de datos públicas para lo que tenemos. Una vez, vamos a ir para atrás acá, otra posibilidad sería, por ejemplo, esta otra base de datos, que es un repositorio sumamente conocido, que también nos da gran cantidad de datos a donde nos pueden buscar para hacer cualquier ejercicio. Vamos a usar en el ejemplo de hoy uno muy similar a este que está acá, que es base de datos para personas adultas, para ver quién cobra más o quién cobra menos de $50.000 anuales. Está hecho para Estados Unidos. Aclaro. Bueno, volvamos otra vez al PowerPoint. Aparte de estos que son muy conocidos, hay cientos que ustedes pueden buscar para obtener repositorios públicos para sacar datos en los que trabajar. ¿Y por qué queremos datos? ¿Qué hacemos con los datos? Empecemos a ver una de las formas más sencillas para manejarlos. Supongamos que queremos saber cuánto va a costar una casa que queremos vender o que queremos construir. Tenemos los datos, que son los puntitos azules, y por ejemplo, podríamos suponer que el eje vertical es el costo y el eje horizontal es la superficie en metros cuadrados.
Los puntitos son los valores que hay, y aquí estamos casi en el límite de lo que es y de lo que no es Machine Learning. Esto sería regresión lineal. Tiramos una línea, esa línea que más o menos vaya en promedio por los datos, y de aquí podemos saber, bueno, una casa que tiene esta superficie va a valer tanto, y decimos el valor en rojo y lo leemos en la escala. Vemos que no es exacto, y eso nos deja dos cosas. Por un lado, el Machine Learning no es completamente exacto, no es completamente preciso, y por varios motivos no lo es, que tenemos que verlo, pero nos da una idea aproximada. Por ejemplo, este puntito que está aquí arriba está bastante alejado. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué nos va a dar error una predicción de este estilo? Puede ser que porque la casa de estos metros cuadrados, el que la vendió mucho mejor vendedor, o puede ser porque está en un barrio mejor, o puede ser porque es la casa en que John Lennon escribió Yesterday, puede ser por cualquier motivo. Pero eso nos da a entender algo, nos da a entender que a lo mejor, solo con la superficie, no podemos sacar el precio de una casa. A lo mejor tenemos que poner otro eje más, que puede ser, no sé, antigüedad de la casa. Es decir, tal vez el gráfico tenga que ser en 2D, en cuyo caso, en vez de ser una línea, sea una superficie. Pero, obviamente, con solamente dos predictores que en este caso serían, en el ejemplo, serían superficie y sería antigüedad, tampoco es suficiente, porque también tenemos que ver en qué barrio está, cuántos dormitorios tiene, cuántos baños tiene, un montón de datos extra. Es decir, normalmente tenemos que tener muchos predictores para poder saber cuál es el valor de la casa. Nosotros no podemos ver gráficamente más de 3 dimensiones y con dificultad. 2 dimensiones bien y 3 con bastante dificultad. Pero tenemos que imaginarnos que estamos trabajando con muchas dimensiones. A más dimensiones, más complejidad, a más dimensiones, más tiempo de cálculo, y esperamos que a más dimensiones haya también más exactitud con la predicción. No siempre se da. A veces, con más dimensiones tenemos más problemas. Y eso va porque esto no es una ciencia exacta casi. Es un arte, hay que ir probando, probando, probando hasta ver qué pasa. Vamos a hablar un poquito de esto en breve. Un ejemplo distinto al que dijimos antes teníamos valores, teníamos precios, ahora lo que tenemos es una clasificación. Por ejemplo, tomamos como ejemplo los reviews de Amazon. Uno compra un producto y dice, me gustó o no me gustó. Me gustó o no me gustó. Y automáticamente, sin tener un número, en base a lo que uno escribe, puede ver si el review es favorable o desfavorable, y lo pone en un cierto sentido, en otro cierto sentido. Un nuevo data lo va a poner según más cerca de que esté, y vamos a poder saber el review qué clasificación tiene, si es favorable o si no es favorable. Estos dos ejemplos muy sencillos los vamos a ir elaborando enseguida y vamos a ir viendo todas las posibilidades que tiene. Estos dos son los más sencillos, pero hay muchísimos más. Bueno, pero dijimos que íbamos a trabajar con una aplicación. Es decir, estamos viendo los datos. Vamos a ver cómo podemos manejarnos con los datos. Ok, aquí tenemos, si ustedes entran a la dirección que les dije antes, tenemos Microsoft Machine Learning Studio, en los que nos permite hacer un montón de cosas. Vamos a hacer primeramente una rápida recorrida. Con este primer cuadradito podemos empezar un experimento en blanco desde cero, que lo que vamos a hacer. Podemos hacer un tutorial que nos va explicando cómo manejarlos. Y después tenemos montones de ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos muy similar a la que vamos a usar sobre adultos, o sea, un censo. Tenemos otra que tiene que ver con procesamiento de datos. Hay de todo. Aquí tenemos, por ejemplo, evaluación del costo de los autos. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a seguir unos más distintos, aplicación a transformaciones en SQL, anomalías de riesgo. Vean que aquí lo que hacemos es detectar los riesgos que hay en las tarjetas de crédito. Cuando hay un riesgo aparece rápidamente indicado. Por ejemplo, tenemos, bueno, predicciones de tarjetas de crédito. Tenemos montones
de distintas formas, de vuelos, el retraso que puede tener un vuelo, pero es decir, de acuerdo a varios parámetros, cuándo va a tener un retraso y cuándo no lo va a tener. Bueno, tenemos montones de datos que nosotros podemos probar y jugar. Pero lo que vamos a hacer ahora es empezar directamente desde cero. Ok, aquí estamos desde cero y lo que tenemos acá es la base sobre lo que vamos a trabajar. Lo que tiene interesante el sistema este es que es medio jugando, vamos poniendo bloques, o sea, nos permite manejar sin tener que saber programar, sin tener que saber Python, que es un lenguaje que se usa muchísimo, sin saber R, aunque si sabemos podemos agregarlo, pero si no sabemos igual podemos trabajar. Bueno, primero vamos a cambiar el nombre para saber qué es. Y se me fue una E mayúscula, eso porque tengo poca luz acá. Y hoy es 1 de noviembre, si no me equivoco, del 22. Ya le pusimos el nombre entonces, y dijimos que todo empieza con datos. Hay que tener datos. Podemos entrar a buscar datos en la base de datos que les mencioné antes, pero lo interesante de acá es que nos dan algunos ejemplos. Podemos ver la base de datos, abrimos ejemplos, y aquí tenemos muchas bases de datos con las que podemos jugar. Vamos a poner una de ellas, simplemente la primera para probar, arrastramos y ya estamos con nuestra base de datos cargada. Genial. Es decir, ya nos ahorramos un montón de tareas que de otra manera tendríamos que hacer. Vamos a ver cómo es esa base de datos. Podemos abrirla y visualizarla o bajarla. Para visualizarla simplemente cliquemos acá y vemos que tenemos 32.561 entradas. Nos podría parecer grande, ¿no? Es una base de datos bastante modesta, digamos. A veces trabajamos con miles, cientos de miles de entradas para tener una buena respuesta. Y lo que pretendemos acá hacer es ver, de acuerdo a cada persona, si su ingreso anual va a ser mayor de $50.000 o menor a $50.000. Estamos tomando distintos valores, por ejemplo, la edad de la persona, educación, estado civil, bueno, un montón de distintos valores con los que podemos pensar hasta saber, bueno, la raza, el sexo, bueno, cuántas horas trabaja por semana, para poder sacar el ingreso. Cada una de estas filas, de estas columnas, son predictores que nos permiten predecir cuál va a ser el resultado final que nos va a dar en la simulación del Machine Learning. Son los features que nos van a permitir después sacar un valor. Veamos que podemos tener alguna estadística, por ejemplo, nos paramos en edad y nos dice cuál es el valor medio de edad de la gente que está censada, cuál es la mediana, el mínimo, el máximo, y lo podemos ver en un gráfico. Aquí hay que tener cuidado, ¿qué gráfico elegimos? Vean que estamos eligiendo un gráfico que tiene mucha gente alrededor de los 30, 40 años. Si nos interesase ver lo mismo, pero para gente con mayor edad, tal vez este censo no sería adecuado. Podemos verlo también como caja, gráfico de cajas. Este gráfico tiene una ventaja importante que nos permite ver la concentración, a dónde está, más o menos entre los 30 y los 47 años, tiene mayor cantidad y después se extiende. Y aquí tenemos algunos perdiditos por ahí, que es gente de cerca de los 90 años que está en el censo. Son outliers que el puntito puede haber sido porque alguien se equivocó al entrar los datos o porque realmente está así. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando analizamos. Pero lo que importa es que, por ejemplo, para las edades que es numérico tenemos esto. Para otro que no tiene valor numérico, por ejemplo, sexo, tenemos también a cuántos hombres se entrevistó, a cuántas mujeres. Es decir, podemos tener estadísticas de prácticamente todo. En cuanto al ingreso, podemos ver que mucha gente tiene un ingreso que es menor a 50.000 y menos tienen ingresos mayores a 50.000. Estos son los datos que tenemos sobre los que vamos a trabajar. Los podemos ver como hicimos acá o los podemos inclusive bajar. Se baja en CSV, que lo podemos ver con Excel, y una vez que lo bajamos, ahí podemos hacer lo que queremos. Podemos transformar, sacarle valores que no tenemos, pero por ahora simplemente
tenemos ya lo más importante, según dijimos, que son los datos que nos van a interesar. Volvamos otra vez al PowerPoint entonces. Aquí está lo que hablamos antes. Y los datos también hay que cuidar. No podemos poner cualquier dato porque sí. Hay que tener cuidado de que estén completos, de que no falten datos. O sea, a lo mejor el que estuvo ingresando los datos para hacer el censo, olvidó poner el ingreso, olvidó poner estado civil, olvidó poner carrera. Pueden ser ruidosos, que significa datos erróneos, pueden ser incoherentes, dar un valor que no tiene sentido directamente. Por ejemplo, ingreso de una persona que tiene más de 320 años, lo cual no puede ser. Es decir, antes de usar los datos hay que limpiarlos. Limpiar los datos es todo un tema, porque nos preguntamos, ¿qué hacemos con los datos que están mal? ¿Los eliminamos? ¿Los corregimos? ¿Qué hacemos? Si tenemos muchísimos datos, podemos eliminarlos completamente. Si no, a lo mejor podemos reemplazar el que está mal por el valor medio. Eso depende de cada una de las funciones que queremos que tengamos. Con esto decimos que no es posible usar o hacer machine learning sin saber nada. Hay que tener idea del dominio en el que estamos trabajando. Bueno, tenemos ya los datos. Una vez que tenemos los datos, tenemos que saber qué vamos a hacer con ellos. Con los datos vamos a predecir, en este caso, el ingreso que va a tener una persona. Hacemos los datos, sacamos esa liñita que vimos antes, o sea, sacamos esta línea que vimos antes, y decimos qué ingreso va a tener. Pero ¿cómo sabemos que está bien? Deberíamos comprobarlo. Antes de sacar a producción, o sea, ponerlo en la web, como un servicio web para que se use, tenemos que saber si anda. Para eso tenemos que hacer pruebas. Pero ya no tenemos cómo probarlo, usamos todos los datos. O sea, de todos los datos que hay, parte de ellos lo vamos a llamar como train, entrenadores, y parte de ellos como test. Tenemos train data y tenemos testing data. O sea, con los training data lo que hacemos es hacer que se entrene el sistema, sacar esa línea recta que vimos. Y después con el testing data vemos qué tan bien o qué tan mal anda, de forma tal que recién, una vez que veamos que funciona bien, lo dejemos funcionando en producción. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dividir los datos. Vamos a dividir los datos, venimos nuevamente a nuestro Machine Learning, y lo que hacemos es dividir los datos. Podemos buscarlo o podemos escribir split. Aquí tenemos split data y lo ponemos acá. Vean que es tan sencillo como ir arrastrando las cosas. Conectamos, o sea, la base de datos se va a conectar con el split data. Ok, pero hay que decir cómo queremos dividirlo. Vamos a dividir columnas, filas, parte de fila para test, parte de fila para train. ¿De cuánto? Aquí dice 0,5. Normalmente uno hace 0,8, 0,2 para train y test respectivamente. Hagamos 0,7 por el estilo de base de datos que es. Y se le puede dar una semilla random para que aleatoriamente elija las columnas que va a tener. Por ejemplo, ponemos una semilla aleatoria, 1, 2, 3, 4, 5, y ya los tenemos hechos. Es decir, ya tenemos ahora los datos divididos. Todavía no lo vamos a poder ver porque no lo hicimos correr. Vean que están ingresados. No podemos ver todavía cómo dividió porque hay que hacerlo correr para que divida. Volvamos otra vez a lo que queremos. Y ahora tenemos que elegir el algoritmo. Hay dos cosas importantísimas en Machine Learning, que son los datos vitales, cuanto más datos mejor, cuanto más precisos mejor, cuanto más limpios mejor, y los algoritmos. El algoritmo es, vamos a verlo enseguida, aquel que nos dice, por ejemplo, la pendiente de la curva, aquel que nos dice el escalón en que dividimos datos positivos de datos negativos. El algoritmo depende de muchas cosas. Depende de cuántos datos tenemos, de qué importantes son las métricas, y de lo que vamos a ver al final, que es la matriz de confusión. Una cosa importante, dado que si nos falla el Machine Learning, puede fallar dos cosas. Puede fallar la base de datos, o sea, la cantidad de datos, o puede fallar el algoritmo. Ambos son importantes. Pero se hizo un experimento que es que
se demostró que con enorme cantidad de datos, cualquier algoritmo sirve. Con enorme cantidad de datos, cualquier algoritmo sirve casi igual. Es decir, un algoritmo complicado o uno simple, si tenemos muchísimos datos, ambos nos dan una solución satisfactoria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos dejar el algoritmo de lado y poner cualquiera? No, porque para eso haría falta una enorme cantidad de datos que siempre es muy difícil para conseguir. Y además, hay que buscar algoritmos que resuelvan en un tiempo lógico, no que tarden tiempo ilógico o muy grande. Por lo tanto, ambas cosas importan. Seguramente primero los datos, pero el algoritmo no debe dejarse de lado porque es muy importante que se adapte a lo que queremos. Y bueno, para elegir el algoritmo tenemos que ver los que hay. Podemos hacer nuestros propios algoritmos. Tomamos Python, y, por ejemplo, o R, y empezamos a jugar a hacer algoritmos. Altamente no recomendable porque nos llevaría un tiempo enorme y hay ya algoritmos de todo estilo que andan bien, que fueron probados y que tienen estadísticas de cómo trabajar, así que nunca valdría la pena hacer uno mismo, salvo que sea una cosa que nunca se hizo, no vale la pena hacer algoritmos propios. Hay dos tipos de machine learning y según ellos, ¿qué algoritmo usar? Supervisados o no supervisados. Supervisados es el que vimos. ¿Por qué se llama así? Porque vean que tenemos una base de datos en la cual al final nos decía, no se llega a ver acá, nos decía el ingreso que tenían. Entonces, ustedes en base al ingreso que queremos, tenemos la base de datos y cuando probamos nos va a decir, esta persona va a tener un ingreso mayor a $50.000. Como del test tenemos los datos, podemos corregir o no, y así podemos corregir. O sea, estamos supervisando lo que hicimos. Sabemos lo que nos va a dar, y entonces supervisamos, y si nos da bien, nos quedamos contentos y lo ponemos en producción. Si nos da mal, tenemos que ir otra vez para atrás y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Pero supervisado entonces es aquel en el que ya sabemos cuando testeamos lo que va a dar. El no supervisado son otros algoritmos en los que no sabemos, tienen una complicación extra. Por ejemplo, un no supervisado sería darle a un sistema automático fotos de perros y de gatos. Y sin decirle nada que identifique perros y gatos. Lo va a separar, un lado perros, que no va a saber que son perros, y por otro lado gatos, que no va a saber que son gatos. Pero lo va a separar sin que le demos nosotros ningún tipo de información. En cambio, en las casas no. En el primer ejemplo que dijimos, le decíamos casas con tales características van a tener un costo tal, o personas con tales características van a tener un ingreso tal. Y con eso después pueden saber si anduvo bien o si anduvo mal. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Poner entonces algoritmos. Vamos nuevamente a nuestro equipo, y aquí tenemos que poner un algoritmo para que nos permita hacer el trabajo. Nuestro algoritmo es un algoritmo que nos permite dividir. Ponemos. ¿Por qué ponemos este? Porque de dos clases queremos manejarlo porque tenemos dos posibilidades. O más de $50.000 o menos de $50.000. Y es un árbol, el que dijimos, un árbol de decisión, que es una característica que los algoritmos tienen, una forma de algoritmos que hay. ¿Y por qué elegimos eso? Y porque por experiencia sabemos qué es. ¿Hay alguna forma para saber fehacientemente qué es? No. Esta sabemos porque hicimos otros, sabemos que este anda bien. Si una vez que lo probamos vemos que no anda bien, ponemos otro. Si queremos asegurarnos, simplemente sacamos este y ponemos otro en forma extremadamente sencilla y vemos cuál anda mejor. Repito lo que dije al comienzo, es casi un arte, o sea, no tenemos una posibilidad perfectamente predicha de cuál va a andar mejor. Hay que hacer, probar y probar. Por eso este sistema tiene la ventaja que no tenemos que escribir código que nos va a cansar, simplemente vamos probando hasta ver cuál anda mejor. Ese que anda mejor es el que es. Si lo queremos ajustar más, podemos entrar, abrirlo y con Python o con R ajustar para que nos dé un valor óptimo, ajustando hiperparámetros, ajustando datos, ajustando montones de cosas. Bueno, volvemos entonces, ya pusimos nuestro algoritmo porque sabemos que ese
es el que tiene que ir por experiencia previa. Si después vemos que no es, bueno, lo vamos a cambiar y no nos preocupa demasiado. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que entrenar. Tenemos ya los datos, tenemos el algoritmo a usar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar los datos que usamos para el entrenamiento, que serían estos puntitos que están acá, y que el algoritmo nos dé, por ejemplo, una recta, que nos diga, prediga valores intermedios, por ejemplo. ¿Qué va a hacer este algoritmo? Este que estamos viendo ahora va a tirar una recta, que es la ecuación es IMX más B, que es la ecuación de una recta, a donde M es el peso, también llamado matriz, y B es el vector, también llamado bias. Cuando yo cambio M, esto se inclina hacia abajo o se inclina hacia arriba. Cuando cambio B, sube o baja. Y eso se hace probando. Por ejemplo, se tira primero una línea por acá, se tira por acá y se calcula la diferencia cuadrática media de los puntos a la recta. Se prueba, 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 prueba hasta obtener la mejor. Este método es lento para un humano, una máquina lo hace al toque, pero digamos, el mecanismo es ir probando, probando, probando hasta encontrar el mejor. Una vez que encontramos el mejor, decimos que el sistema está entrenado. Vean que para este caso a lo mejor una recta no sería óptima, a lo mejor sería óptima una cosa así. Bueno, cuanto más complejo sea, más se va a ajustar a los datos de entrenamiento. Pero si lo hacemos muy ajustadito, se va no solamente a entrenar, se va a sobreentrenar, que es un problema que tenemos. Y aquí viene siempre lo mismo. Hay que tener cuidado con lo que uno lo hace, porque como no es una cosa matemática que tira y da, hay que ir probando hasta ver cuál es el mejor. Por ejemplo, si yo tiro una recta C, vemos que más o menos cierra. Más o menos cierra. Si fuera una recta, sería peor seguramente. Esta más o menos cierra. Pero podría elegir esta otra, que cierra perfectamente. Diría, bueno, este mecanismo, este segundo método es mejor. No, está sobreentrenado. ¿Qué significa? A lo mejor con los datos de de entrenamiento, anda fenómeno. Porque con los datos que tengo, se ajusta exactamente y perfectamente bien. Pero cuando le tire los datos de test, que van a ser otros, con los que no fue entrenado, seguramente no va a generalizar. El nombre que se tiene para esto es que generaliza mal. Esta generaliza mal, seguramente esta generalice mejor. Esto se llama sobreentrenar, que ocurre cuando es muy complejo el algoritmo usar, es muy compleja la forma en que intentamos adaptarnos exactamente a los datos del train. Está tan adaptado a esos datos que con esos anda perfecto, pero cuando le damos otros ya no generaliza bien y no sirve. Ese es el motivo por el cual tenemos que tener siempre el test para probar a ver cómo anda y ver que no hay problemas. A veces tampoco sirve, bueno, ya hay que hacer otras cosas, pero que ya escapan un poquito a lo que pretendemos contar hoy. Bueno, ¿qué dijimos? ¿Qué tenemos ahora? La base de datos, tenemos el split en que dividimos parte de train, parte de set, tenemos el algoritmo que elegimos y ahora hay que entrenar. ¿Entrenar qué sería? Sacar esa recta o curva que dijimos antes. Vamos a ver cómo hacemos eso. Agarramos un entrenador. Un train model, que no sé dónde está. Aquí está. Ponemos el train model. Esto es lo que me entrena el modelo. Vean que lo que hacemos, ¿con qué tengo que entrar para entrenar el modelo? Tengo que entrar por un lado con los datos, que son los que voy a usar para que entrene. Y por otro lado tengo que entrar con el algoritmo, que voy a usarlo para entrenar. Pero me sigue dando un cosito rojo acá. ¿Qué significa esto? No lo puedo entrenar porque me falta saber en base a qué lo tengo que entrenar. Entonces me dice, ¿en base a qué? En el ejemplo que tengo, quiero entrenarlo en base al ingreso. O sea, vengo acá y elijo en base a qué columna quiero entrenar. En base al ingreso. Ok. Bueno, hecho eso, le digo OK. Y aquí se fue la indicación roja. ¿Y qué tengo acá? La base de datos que me da los datos, lo dividí parte para train
parte para el testeo posterior, y lo voy a entrenar con este algoritmo que está conectado. ¿En base a qué lo voy a entrenar? En base a obtener el menor error posible respecto a la columna que marqué, en este caso la columna de ingreso. Ya me va cerrando todo, ya tengo casi entrenado el sistema. Sigo un poquitito más. Y bueno, ¿qué hago ahora? Vamos a ver qué hicimos. Teníamos los datos los separé en parte de train y parte de test. Con el train entrené el modelo, entrené al perrito, tengo que ya está entrenado, ya sabe qué hacer. Pero ¿cómo sé que lo hace bien? Tengo que evaluarlo ahora con el test. Evaluando con el test lo que ya sabe, obtengo un score, obtengo una clasificación que me va a decir cuán bueno o cuán malo es lo que yo tengo. Vamos a ver cómo sería eso con el modelo. Tengo que poner un score. Venimos para acá y apreté la tecla equivocada. Sí, esta es. Y aquí estamos. Agregamos un score. Score model, aquí lo tenemos. Es decir, yo lo que voy a hacer es darle una clasificación a mi modelo. Voy a ver cómo funciona. ¿Pero contra qué veo cómo funciona? Contra el test. Por lo tanto, por un lado pongo los datos que me da el train y por otro lado pongo los datos que me da el test. Y con esto se me fue el botoncito rojo indicándome que ya está. O sea, ya tengo clasificado el modelo. Me da un numerito. Pero no es todo lo que me hace falta. Con clasificarlo me da un número, pero no me dice demasiado. Tengo que ahondar un poquito más. Para eso, tengo que evaluar el modelo. Y aquí viene el problema. Yo puedo hacer todo lo que hice hasta ahora, que es mecánico. El problema ahora es cómo sé si lo que tengo está bien o está mal. Tengo que predecir lo que me va a dar. Tengo que ver si lo que me da me sirve o no. Y para eso hay muchísimas cosas. Aquí tenemos una nube de un montón de datos que uno podría manejar. Por ejemplo, hay que manejar conceptos de precisión, recall, falsos positivos, materia de confusión, falsos positivos, verdaderos positivos, verdaderos negativos. Hay un montón de datos que tienen que ver para saber si lo que hice está bien o no. Vamos a verlo más o menos simple. Aquí tenemos a la derecha una matriz de confusión. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto se confunde mi modelo cuando predice algo? Por ejemplo, en este eje tengo los verdaderos valores. Por ejemplo, cuando por ejemplo, dice que vale 0, me dice que está ganando menos de 50.000. Cuando vale 1, que está ganando más. Y esto es lo que me predice. Yo predigo que esta persona va a ganar menos de 50.000 y realmente gana menos. O sea, son verdaderos negativos. Aquí abajo me dice que va a ganar más de 50.000 y el Machiavelli me dice que sí, que va a ganar más, verdaderos positivos. Pero se puede equivocar. Es decir, me puede decir que va a ganar menos y gana más, y al revés, que va a ganar más y gana menos. Obviamente, si todo anda bien, estos números deberían ser mucho mayores que estos para que el sistema sirva. Es una forma un poco rápida de decirla, que sirve como una primera aproximación, pero hay muchas más cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué precisión tenemos? O qué tasa de acierto, que sería similar. Precisión es casos correctos sobre casos totales. Uno podría decir, si mi sistema me da una precisión del 95%, qué bueno, qué bien que anda. Y no, depende del uso que se le quiera dar al sistema. Y eso es porque, supongamos que estamos analizando fraudes con tarjetas de créditos. Aunque los fraudes son importantes, aunque son muchos, aunque traen problemas, pero en relación con la cantidad de transacciones que se hacen al día, los fraudes son pocos. Causan mucho problema, al que los recibe le causa un problema tremendo, pero en porcentaje son pocos. Por lo tanto, si yo hago un sistema que dice que ningún es fraude, seguramente, como solamente un pequeñísimo porcentaje es fraude, siempre le voy a acertar simplemente diciendo que ningún es fraude, porque la mayoría no es fraude y voy a acertar el 98%, porque el 98% no es fraude. Y eso, aunque tengo un número muy alto, no me dice demasiado.
Entonces tengo que poner más datos. Por ejemplo, especificidad, que es verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos negativos. Eso nos dice que algo que yo predigo negativo sea efectivamente negativo, no que me esté equivocando. O la sensibilidad, que me dice verdadero positivo sobre verdadero positivo más falso positivo. O sea, que el positivo sea verdaderamente positivo. Y hay muchas cosas más. El recall, por ejemplo, que es la exhaustividad. Cuando yo digo que este es falso, que este es negativo, puede que le acierte, pero puede que haya muchos más que no acierte. ¿Cuán exhaustiva es mi búsqueda para capturar todo lo que depende de cierta forma? Todas estas definiciones hay que sacarlas para saber si el sistema me sirve o no, y dependen enormemente de lo que esté analizando. Por ejemplo, si estamos analizando el spam de un correo, y yo me equivoco y a un correo lo pongo como que no es spam, ¿qué problema me va a dar? Que la persona lo va a tener que leer y va a perder tiempo. No es demasiado importante. Si digo que si es spam y lo saco, a lo mejor hago que la persona tenga que leer un correo que sea muy importante, personal o laboralmente, y no lo va a leer porque se ve spam. Ahí es ya un problema mucho mayor. En medicina, si digo que una persona no está enferma cuando sí está, no va a iniciar una cura. Por lo tanto, puede ser perjudicial, el riesgo muy alto. Al revés, si digo que sí está enferma cuando no lo está, puede que le dé una medicación que le haga algún problema y ahí puede que haya riesgo. Es decir, según la aplicación que le demos, va a ser más importante el recall, o la especificidad, o la sensibilidad, y eso depende enormemente de que estemos trabajando. Aquí tenemos una idea de lo que es exactitud y lo que es precisión. Exactitud significa que, acuérdense, que todos los puntos, que todos los datos apuntan más o menos a lo mismo. Están más o menos juntos. Vean que aquí están todos más o menos juntos, es exacto. Aquí no. Y la precisión es que le aciertan a donde tienen que estar. Este es preciso y es exacto. Este es preciso, pero no es exacto. Vean que no se acerca al origen. Esto lleva a confusión. Vean que inclusive explicarlo me cuesta, porque no son demasiado intuitivos, salvo que uno lo maneje constantemente. Pero vean que son distintos. Exactitud que precisión. Uno tiene que ver con lo agrupado que están los datos y otro tiene que ver con lo correcto que están los datos. Y por último, entonces, hay que evaluar el modelo para sacar todo esto que dijimos recién. Vamos a evaluar el modelo. Y para evaluar el modelo ponemos, obviamente, evaluar. Evaluamos el modelo. Evaluamos el modelo, conectamos. Y no quedó conectado, conectamos. Y ya tenemos el sistema completo. Ahora hay que hacerlo andar y ver qué pasa. Para hacerlo andar, acá le damos RAM. Si ustedes van a trabajar con esto, tienen una versión gratuita que tiene 8 horas libres. 8 horas es muchísimo para lo que hacemos, porque vean el tiempo que tarda para hacer cada uno. Y después tienen otros que las funciones básicas son libres por siempre. Así que pueden jugar lo que haga falta. Aquí tenemos el modelo completo y podemos ver ahora. Habíamos dicho que la base de datos, que la podemos ver, nos daba una cierta estadística. Por ejemplo, en edad, estadística nos da una media, un valor mínimo, un valor máximo. Y un punto importante es que cuando dividimos, las estadísticas tienen que mantenerse. Porque si yo entreno con los datos de un estilo y después pruebo con otro, por supuesto va a andar mal. Por lo tanto, si todo anduvo bien y vemos estadísticas, tienen que ser más o menos parecidas. Por ejemplo, para todos los parámetros, pero para edad. Vean que aquí tenemos una desviación de 13,63 y una media de 37. Vamos al otro, al test. Si todo anda bien, tendrán que ser parecidos. Obviamente iguales no, pero sí parecidos. Para edad, tenemos 37, lo mismo, y vean que es 13,65.
O sea, es casi lo mismo. Nunca va a ser igual porque son otros datos, pero tienen que ser parecidos porque si no estaríamos probando con unas estadísticas distintas con las que se hizo el diseño. Tenemos ya esto, tenemos el modelo entrenado, tenemos el score. Vamos a ver qué nos dice el score. El score es una clasificación de cómo resultó todo. Tenemos los mismos datos y que se agregaron 2 columnas más. Estos son los datos reales, el tag, o sea, son las etiquetas que ya conocemos. Esto es lo real, más de 50.000 o menos de 50.000. Y esto es lo que propone el sistema con qué probabilidad. Es decir, ¿qué me dice acá el Machine Learning este? Me dice que esta persona gana menos de 50.000 y que la probabilidad de que gane más es de 0,038. Este otro, por ejemplo, lo mismo, nos dice que gana menos de 50.000. La probabilidad de que gane más es de 0,12. Vamos a alguno que gane más. Este, por ejemplo, que está abajo, gana más de 50.000. Y con una probabilidad de 0,997. O sea, está bastante aproximado así numéricamente. Vean que hay valores perdidos, que es lo que les dije antes, valores que no tienen datos. En este caso, no los eliminó, los dejó. Normalmente uno los limpia. Son valores que le faltan números. Estos fueron los scores. Y vamos a evaluar el modelo, que sería la parte que más interesaría. Uno lo visualiza el modelo y tiene varias formas para verlo. Esto es la curva ROC. La curva ROC es una curva que en un lado tiene los falsos positivos y en otro lado tiene los verdaderos positivos. Esta curva ROC es importantísima para saber cómo se desempeña el sistema. Vamos a intentar entender cómo y después jugar un poquito con la curva en los minutitos que nos quedan. Esta curva, supongamos para verlo fácil, que es la que autoriza o no el ingreso a un club. Lo que hace es un sistema que nos permite entrar o no determinado según ciertos datos. Falsos positivos son aquellos que son autorizados a entrar sin realmente tener derechos. Verdaderos positivos son aquellos que son autorizados a entrar teniendo derechos. Entonces, si yo quiero que nadie que esté autorizado entre, quiero que no haya falsos positivos. O sea, quiero estar acá, quiero estar en esta parte de la curva, bien, con 0 acá. ¿Qué significa esto? Que mi sistema tiene que ser muy estricto. Si, por ejemplo, es un sistema que verifica las caras contrastadas con la que tiene almacenada, es tan estricto que cualquier diferencia mínima que sea, considera que no está autorizado. Por lo tanto, los falsos positivos van a ser 0, pero los verdaderos positivos también van a ser 0. No nos sirve. Tenemos que aflojar un poquito nuestra rigidez en cuanto cuando algo es positivo. Cambiar nuestro umbral. El umbral que dijimos en el comienzo, que nos define quién entra y quién no entra, quién es positivo, quién es negativo, hay que hacerlo un poquito más laxo. Con lo cual, no van a empezar a aparecer falsos positivos, por ejemplo. Vean que ya acá no es 0, hay algo, pero los verdaderos positivos se incrementaron muchísimo. Esta curva, cuanto más cerca esté de acá arriba, o sea, cuanto más parecido sea a un eje AC, mejor va a ser. Esta que está acá es bastante buena. Cuanto más se parezca, bien pegadita, tanto a este eje como a este, mejor es. Y esta curva que está acá es la curva promedio, la curva que no nos dice nada. Si ustedes tiraran una moneda, en vez de hacer correr ningún sistema, daría esta línea del medio. Aquí abajo pueden jugar con los valores, a ver si está hecho eso. Sí. Ustedes pueden variar el nivel, el escalón. Vean que con esto nos van cambiando los falsos positivos, los falsos negativos. Estos números son los mismos que uno ve arriba. Con esto cambia a partir de qué nivel considero que algo es positivo, a partir de qué nivel considero que algo es negativo, y nos da para cada uno de ellos cuántos verdaderos positivos, cuántos falsos negativos, qué precisión, qué exactitud. O sea, nos da el recall, nos da F1. F1 es otra forma para evaluar fácil. O sea, juntamos varias cosas juntas y nos da el F1, que es un resumen de las características. Cuanto más grande sea, es mejor.
Y aquí podemos sacar los datos y aquí los tenemos en forma de tabla. Es decir, una vez que tenemos todo, podemos analizar esto. Otra curva es esta, la curva Precision Recall, que nos dice cuán exhaustivo es un sistema. Exhaustivo lo podemos entender como cuántos datos nos da de todos los que hay. Es decir, imaginen que ustedes quieren que Netflix les recomiende películas y les gustan las películas románticas. Entonces, Netflix les recomienda películas románticas, pero puede que no les recomiende todas, o sea, que no es exhaustivo. O puede que le recomiende todas, pero también algunas que sean del viejo oeste. Es decir, esto nos da una idea de cuándo estamos con la mayor cantidad posible de recomendaciones verdaderas y las mínimas que no lo sean. En este caso la curva tiene que parecerse acá. Tiene que ir por este lado. Normalmente son las dos que más se usan, la Precision Recall y la curva ROC. Una vez que uno tiene armado esto, una vez que uno tiene esto, ya está listo, en el caso que esté de acuerdo con las métricas que vimos recién, está listo para ponerse a producción. Lo que tiene que hacer ahora es pasar esto a un web service, o sea, pasar esto a la web para dar un servicio y que la gente ingrese los datos y pueda saber qué pasa. Esto sería, digamos, en una hora lo que hay que saber, lo que yo dejo siempre como idea para seguir ahora, es que dado que el sistema es muy lindo, porque a ustedes no les gusta lo que les dio, simplemente sacan este bloque, ponen otro, o simplemente dividen distinto, en vez de 0,7, cambian esa división, o entrenan el modelo por otro parámetro distinto de lo que hay acá. Es decir, pueden modificar muy rápidamente todo, y una vez que ven que les anda, empezar a tocar usando el lenguaje Python o R, meterse en los códigos y poder ajustar más aún otros valores. Y es un sistema que cuando yo lo vi me gustó muchísimo por la rapidez. Vean que si ustedes no sabían nada que era Machine Learning, en una hora ya más o menos, obviamente no se pueden poner a hacer ningún sistema comercial, pero pueden tener una idea de a qué se refiere cuando hablamos de Machine Learning. Y no sé si hay preguntas, yo con esto... Y tengo algunas acá, Marcelo, que me llegaron, no te quería interrumpir. Te escucho. Tengo una de Sergio bueno, te felicita por la presentación y, digamos, para poder llegar a hacer esto que es muy interesante, supongo que has tenido un periodo, una curva de aprendizaje, vos también, como la inteligencia artificial. Entonces me pregunta por dónde empezar. ¿Qué le recomendás? Yo particularmente, mi primer contacto con el Machine Learning fue justamente esto que está acá. Esto que está acá me gustó tanto que de ahí en más después empecé a leer libros sobre Machine Learning, todos los que pude, que ya son unos cuantos, pero esto que está acá está muy bueno, y si ustedes se fijan, está el manual de Microsoft Machine Learning Studio, que lo pueden bajar gratis, es un PDF con muy pocas páginas, que lo ayuda a empezar a entender, a empezar a ver qué es, con muchos más datos teóricos. Vean que no dimos ningún dato teórico. Pero yo soy un firme defensor de este sistema porque sin saber te ayuda a empezar, cosa que de otra manera es muy pesado, si no puede ser pesado. Con esto, en cambio, uno saca ya lo básico y bueno, después se pone interesante, muy, muy interesante, y ahí no hay problema en leer libros un poquito más avanzados. Si esta persona quiere, me puede mandar un correo y yo se le envío el PDF para que pueda empezar y le podría ayudar en cualquier cosa que le interese. Yo principalmente lo que hago es usar el Machine Learning para seguridad informática, es decir, para detectar cuando hay ingresos indebidos a una red. Es decir, se puede adaptar a lo que uno quiera hacer. Bien, yo lo que te invito, antes de trasladarte otra consulta, es si vos querés, tenemos ahí el chat abierto donde están agradeciendo por la charla y felicitándote. Si vos querés dejar tu mail ahí, Marcelo, así te pueden ubicar a vos directamente con consultas. Correcto. Mientras vos dejas tu mail, quería Sí. comentarte, yo tuve la oportunidad de jugar con algunos sistemas de Machine Learning e inclusive de inteligencia artificial, también para armar redes neuronales,
y me parece que lo que acabas de mostrar, lo que me encantó, prácticamente no has tipeado datos, ¿no? Es todo gráfico, ¿no? Todo drag and drop, por decirlo así. Fuiste Exactamente, arrastrando, eso lo hace conectando, muy mejor. seleccionando, eligiendo. Entonces me resultó sumamente intuitivo, ¿no? La forma. Es sumamente amigable, pero lo bueno además que eso que no es que lo limite. Vean que, fíjate por ejemplo, vos podés sacar mucha más información, te vas al help, y aquí tenés un help de ya mucho más en detalle, de lo que hace, de lo que no es, cómo podés complicarlo y hacer cosas que no están evidentes, pero te permite profundizar en la medida que vos quieras. Podés profundizar sin ningún problema y te da también explicación de todas las cosas, cómo cambiar escala. Bueno, te da un trabajito sumamente interesante. Bien. Sé, Marcelo, que estás con el tiempo súper ajustado. Sí. Estamos sobre las 19 y me habías advertido sobre que estás con otra actividad exactamente ahora, ya arrancando. No me quiero abusar de tu tiempo. Acá te traslado una consulta más que acaba de entrar. Si podrías recomendar, además del libro este que dijiste, algún libro sobre Machine Learning. Sí, mira, hay un libro que es de Aurélien Gérôme, Machine Learning, justamente, que se usa acá en la facultad mismo, en la maestría, y que es muy bueno, es muy didáctico y es muy bueno para empezar. A ver si lo puedo mostrar, si lo tengo acá. No lo tengo, porque esta no es mi máquina. Pero cualquier persona que necesite mayor información, por favor, que me envíe un correo y yo le mando el nombre del libro o un PDF, aunque no sea completo, para que pueda empezar a verlo. Bueno, fantástico, fantástico. Bueno, Marcelo, no me quiero abusar de tu tiempo. Les agradezco a todos los asistentes acompañarnos semana a semana en los webinars de la facultad. Creo que ha sido sumamente interesante esto que nos has presentado y me parece que es un tema que todos los jóvenes dedicados a la tecnología y los no tan jóvenes también tenemos que ver de cerca, ¿no? Todo lo que es Machine Learning, inteligencia artificial en general, por supuesto, y Machine Learning. Hoy esto está empezando a ser un conocimiento transversal a otras áreas, ¿no? Se está aplicando fuertemente en todo lo que es data science, biotecnología, ¿no? Y me parece que va a empezar a ser un tema que si bien ya lo venimos escuchando, se va a empezar como a afianzar fuertemente en las aulas y en cualquier espacio de estudio, y obviamente en lo que es el ámbito profesional, ¿no? En las empresas. Así que me parece que ha sido muy oportuna tu charla y como siempre digo, a veces una hora no alcanza, pero seguramente con tus aportes has entusiasmado y has permitido que mucha gente se anime y con los punteros, como digo yo, a veces uno puede transmitir punteros, ¿viste? Le ahorrás muchas horas y mucho tiempo a quien se quiere introducir en el tema, ¿viste? Que a veces lo más complejo es empezar, ¿no? Ya Sí, cuando te bueno, van Darío, orientando por digamos, el dónde webinar yo empezar. lo tomé siempre como algo que impulse a la acción, o sea, que me diga qué hay que hacer y me haga empezar. Después cada cual sigue profundizando Tal más. cual. Bueno, y tienen lo más importante que es tu contacto. Así Ok, que se llevaron un excelente contacto. Bueno, agradecerte, ya le agradecí a todos los presentes, agradecerte a vos la deferencia que tuviste en participar y por supuesto a toda la gente de soporte técnico, Pablo Navarro y todo su equipo, que hacen que estos webinars semana a semana sean presentes. Así que bueno, nos despedimos aquí y nos estaremos viendo en breve. Les mando un muchísimas gracias a saludo a todos, todos. Darío, a vos y a todos los demás. Muchísimas gracias. Por favor, a vos, Marcelo, por acompañarnos. Saludos a todos y hasta el próximo webinar. Buenas tardes.